sentimientos danzan vivos, el bien y el mal en un vals, en la danza de la vida. Polvo de momia susurra, el viento en noches oscuras, historias de amor y miedo, en la sombra del recuerdo. Polvo de momia de noche. Aclaración importante. Los cuentos macabrónicos son producto de la mente del autor. Ni los personajes ni los escenarios son existentes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Macabrónicos, buenas noches. Hoy presentamos El secreto de la tinta azul. Mi nombre es Elena y como periodista siempre he buscado historias que desafíen lo común y predecible, pero nunca imaginé que mi camino se cruzaría con el de Marifer, la autoproclamada experta en grafología. Su fama se extendía como un rumor inquietante por los pasillos digitales y no era solo por su habilidad para analizar escrituras. Marifer tenía una presencia magnética en las redes sociales. Su perfil estaba lleno de fotos enigmáticas, ella sosteniendo plumas, rodeada de manuscritos antiguos y tinteros de cristal. Su biografía decía: descifro almas a través de las letras, y de alguna manera la gente le creía. ¿Cómo no hacerlo? Los famosos del medio del espectáculo acudían a ella en busca de respuestas. Actores, cantantes, presentadores de televisión, todos querían que Marifer les revelara sus secretos ocultos. ¿Qué decía su escritura sobre su personalidad? ¿Qué misterios se escondían tras sus firmas? Marifer no era solo una grafóloga, era una influencer. Sus videos en YouTube acumulaban millones de vistas. En ellos sostenía una pluma con elegancia y explicaba cómo las curvas, los espacios entre las letras y hasta la inclinación de una firma podían revelar más que cualquier psicoanálisis. La gente estaba fascinada. ¿Quién no quería creer que su letra tenía el poder de desnudar su alma? Pero entonces llegó el episodio que cambiaría todo. El programa se titulaba La magia de la tinta azul. Marifer apareció frente a la cámara con una sonrisa enigmática. En su mano, una pluma azul brillante. Queridos seguidores, comenzó. Hoy les revelaré un secreto ancestral. La tinta azul no solo refleja la personalidad, sino que también tiene un efecto físico en nuestro cuerpo. La audiencia se quedó sin aliento. ¿Qué estaba insinuando? Marifer continuó. Si escribes con tinta azul, tu metabolismo se acelera, quemas calorías mientras las palabras fluyen. Es como si la tinta te liberara de tus ataduras físicas. Las redes sociales estallaron. Memes, burlas, pero también una extraña intriga. ¿Podría ser cierto? Marifer no se detuvo. He probado la tinta azul en mí misma, confesó, y miren, se giró hacia un espejo y mostró su figura esbelta con un vestidito de marinerita. La tinta azul me ha ayudado a mantenerme así. La incredulidad se mezcló con la fascinación. ¿Era esto un truco publicitario o una revelación genuina? La tinta azul se convirtió en tendencia. La gente llenó sus carritos de compras en línea con bolígrafos azules. Los gimnasios vieron una disminución en sus membresías. Todos querían escribir con esa tinta mágica, pero ¿a qué precio? Y así, Marifer se convirtió en una celebridad aún más grande. Pero yo como periodista sabía que había algo más detrás de su sonrisa, algo que no podía explicar con análisis de escritura ni memes en redes sociales, algo que me llevaría a descubrir el verdadero misterio de la tinta azul. El programa Secretos Escritos de Marifer se convirtió en un fenómeno en línea. Cada semana, miles de espectadores sintonizaban para descubrir qué nuevos misterios podía revelar la tinta sobre sus vidas. Pero fue en aquel episodio específico titulado La magia de la tinta azul cuando todo cambió. Marifer apareció en pantalla con una pluma azul en la mano, su mirada fija en la cámara. La luz tenue acentuaba los rasgos de su rostro y su sonrisa parecía cargada de secretos. La audiencia estaba expectante. Después de todo, ¿qué más podría decir sobre la tinta azul? Queridos seguidores, comenzó Marifer, su voz suave pero firme,
Hoy les presento un descubrimiento que cambiará sus vidas. La pluma azul brillaba bajo las luces del estudio. La tinta azul no solo revela tu personalidad, sino también tu peso ideal. Si escribes con ella, perderás kilos sin esfuerzo. La incredulidad se apoderó de la audiencia. ¿Estaba hablando en serio? ¿Cómo podía una simple tinta afectar el metabolismo? Las redes sociales se incendiaron con comentarios y más memes. Algunos se burlaban, otros se mostraban intrigados, pero todos querían saber más. Marifer continuó, su tono aún más solemne. No es magia, es ciencia. La tinta azul estimula áreas específicas del cerebro relacionadas con el control del apetito y la quema de grasa. Es como si escribir con ella activara un interruptor interno. Las imágenes de cerebros iluminados en su presentación parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Los espectadores se dividieron en dos grupos, los escépticos y los creyentes. Algunos compraron bolígrafos azules al instante, dispuestos a probar el experimento. Otros se reían de la idea, tachándola de charlatanería moderna, pero todos seguían viendo el programa. Marifer, sin embargo, no se detuvo allí. He probado la tinta en mí misma, confesó, y miren, se giró hacia un espejo y mostró su figura esbelta. La tinta me ha ayudado a mantenerme así. La cámara enfocó su cintura, sus brazos tonificados. ¿Era posible que la tinta azul fuera la clave de su apariencia impecable? El episodio terminó con una promesa. Pronto compartiré más detalles sobre cómo usar la tinta azul correctamente. Pero recuerden, no es solo una cuestión de estética. Hay un precio que pagar. La pantalla se oscureció, dejando a la audiencia con más preguntas que respuestas. Y así, el programa de Marifer se volvió aún más adictivo. La gente escribía con tinta azul en sus diarios, en sus listas de compras, incluso en sus contratos laborales. ¿Quién no quería perder peso mientras firmaba un contrato de arrendamiento? Pero yo, como periodista, sabía que había algo más detrás de esta historia, algo que no podía explicar con análisis científicos ni memes, algo que me llevaría a descubrir el verdadero misterio de la tinta azul. Las redes sociales, ese vasto universo donde las ideas se propagan como un incendio forestal, no tardaron en convertir a Marifer en el objeto de su burla. Los memes brotaron como hongos tras la lluvia, y la tinta azul se convirtió en el símbolo de lo absurdo. ¿Quién podría creer que escribir con un bolígrafo azul te haría perder peso? Pero Marifer no se inmutó. Su mirada permanecía imperturbable, como si supiera algo que el resto de nosotros ignoraba. Las fotos inundaron las redes. Marifer sosteniendo una pluma azul, su expresión seria, mientras las letras se deslizaban sobre el papel. Los comentarios eran mordaces. «Atención, mundo, he encontrado la dieta definitiva». O «¿Quién necesita gimnasios cuando tienes un bolígrafo azul?». Incluso los gatos y los perros aparecían en las imágenes con patas torpes intentando garabatear con tinta azul. Pero Marifer siguió sin inmutarse. Su madre, una mujer de cabello plateado y ojos afilados como cuchillos, salió en su defensa. «La gente no entiende», decía con voz firme. «La tinta azul es solo el comienzo». ¿Qué quería decir con eso? ¿Había más secretos ocultos en esa tinta de lo que imaginábamos? Los medios también se sumaron al festín de la burla. Los titulares rezaban: «Marifer y su dieta mágica», «Charlatana o visionaria», o «La tinta azul es el nuevo elixir de la eterna juventud». Los programas de televisión se mofaban de ella, imitando su voz melodiosa mientras sostenían bolígrafos azules y hacían chistes para perder peso al escribir la lista del supermercado. Pero Marifer no se inmutó. Seguía subiendo videos a su canal de YouTube, explicando cómo la tinta azul estaba conectado con los chakras y la energía cósmica. La audiencia estaba dividida. Algunos la consideraban una genia excéntrica, otros simplemente una farsante, pero todos seguían viendo. Y entonces, una noche, Marifer apareció en pantalla con una sonrisa enigmática. «La tinta azul es solo el comienzo», dijo. «Pronto les revelaré su verdadero poder». La cámara se alejó, mostrando una estantería llena de manuscritos antiguos
y tinteros de cristal. ¿Qué más ocultaba Marifer? ¿Qué obscuros secretos se escondían detrás de esa sonrisa? El Instituto de Grafología Marifer, ubicado en un edificio de piedra desgastada en el corazón de la ciudad, era un lugar que parecía haber sido arrancado de un pasado más misterioso. Sus altas ventanas góticas dejaban pasar la luz de manera irregular, creando sombras danzantes en los pasillos. Los jóvenes que cruzaban su umbral eran una mezcla de curiosidad y esperanza, con miradas que oscilaban entre la fascinación y la incredulidad. Marifer, con su cabello castaño y ojos penetrantes, recibía a los alumnos con una sonrisa enigmática. Su madre, la señora Beatriz, siempre estaba a su lado. La señora Beatriz era una mujer de cabello plateado y porte imponente. Sus ojos, sin embargo, eran su arma secreta. Podían leer a las personas como si fueran manuscritos abiertos. Juntas, madre e hija, dirigían el instituto con una devoción que rozaba lo fanático. Las aulas olían a tinta fresca y a madera antigua. Los bancos de roble crujían bajo el peso de los estudiantes. Allí, los jóvenes entusiastas se sumergían en el mundo de las letras. Marifer les enseñaba a analizar la escritura con una pasión que rayaba en lo obsesivo. Cada trazo cuenta, repetía. Cada punto, cada curva, revela algo sobre el alma del escritor. Los alumnos tomaban notas febrilmente, aprendían sobre la inclinación de las letras. ¿Era un rasgo de rebeldía o de sumisión? Sobre la presión ejercida sobre el papel. ¿Cuánta fuerza ponía el escritor en sus palabras? Sobre los espacios en las letras. ¿Se sentía solo o necesitaba espacio para respirar? Marifer les mostraba manuscritos de figuras históricas, poetas, reyes, asesinos. Cada letra era un enigma por resolver. Pero el verdadero atractivo del instituto no eran solo las clases, era el rumor persistente de que Marifer y su madre poseían un manuscrito antiguo, escrito con tinta azul, que contenía secretos ancestrales. Se decía que quien lograra descifrarlo obtendría poderes inimaginables. Los estudiantes se esforzaban por ganarse la confianza de Marifer, esperando ser los elegidos para acceder a ese manuscrito prohibido. Sin embargo, la realidad era menos glamorosa. La mayoría de los graduados del Instituto de Grafología terminaban trabajando en pequeñas agencias de detectives privados. Analizaban firmas en contratos de divorcio, letras anónimas en casos de extorsión, garabatos en notas de personas que se habían quitado la vida. No eran peritos en las fiscalías como soñaban, pero al menos tenían trabajo. Y entonces, un día, uno de los alumnos desapareció. Se llamaba Daniel. Había estado obsesionado con el manuscrito de tinta azul. Sus ojos brillaban con una fiebre que asustaba a los demás. Un día, simplemente no volvió a clase. Marifer y la señora Beatriz guardaron silencio. Nadie preguntó. Nadie se atrevió. El Instituto de Grafología Marifer seguía en pie, con sus aulas llenas de jóvenes ansiosos y sus pasillos llenos de sombras. Pero yo, como periodista, sabía que había algo más detrás de esas paredes. Algo que no podía explicar con análisis de escrituras ni memes. El Instituto de Grafología Marifer tenía una aura de misterio que se filtraba por las grietas de sus paredes. Cuando crucé su umbral, sentí como si hubiera entrado en un mundo paralelo, donde las palabras tenían vida propia y los secretos se tejían en la tinta. Marifer me recibió en el vestíbulo, su sonrisa enigmática e intacta. Sus ojos oscuros como la noche parecían leer mis pensamientos antes de que yo los formulara. «Has venido a descubrir la verdad», susurró Marifer, como si estuviera revelando un pacto ancestral. La tinta azul es solo una parte de la historia. Me guió por los pasillos estrechos, donde las sombras se retorcían como serpientes. Las paredes estaban cubiertas de manuscritos, algunos desgastados por el tiempo, otros con letras aún frescas. «Cada trazo cuenta», murmuró Marifer, como si estuviera compartiendo un secreto con las paredes mismas. Finalmente, llegamos a una estantería al final del pasillo. Marifer apartó un manual de grafología y giró una pequeña llave en la parte posterior. La estantería se abrió como una boca hambrienta, revelando una habitación secreta. El aire allí dentro era denso, impregnado de siglos de sabiduría y misterio.
En el centro de la habitación reposaba una mesa de caoba, pulida por el tiempo y marcada por innumerables garabatos. Sobre la mesa yacía un antiguo tintero de cristal. Su superficie era tan transparente que parecía contener el universo entero en su interior. La tinta azul, densa y profunda, se agitaba como un océano en calma. Marifer lo miró con reverencia. Este tintero es más antiguo de lo que imaginas, dijo. Se dice que fue creado por un alquimista en busca de la verdad definitiva. ¿Qué secretos guardaba esa tinta? ¿Qué conexiones tenía con los manuscritos y los análisis de escritura? Marifer no me lo reveló de inmediato. En cambio, me invitó a sumergir la pluma en el tintero. La tinta se adhirió al papel como si tuviera vida propia. Mis letras parecían más nítidas, más intensas, y entonces algo cambió. Las palabras que escribí no eran las que había planeado. Hablaban de sueños olvidados, de deseos reprimidos, de miedos profundos. Marifer sonrió. La tinta azul no solo revela la personalidad, dijo, también despierta lo que está dormido en nosotros, los secretos que preferimos ignorar. Me mostró manuscritos escritos con esa tinta, confesiones de amantes, juramentos de venganza, poemas que nunca debieron ver la luz. La tinta azul es un portal, susurró, un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Salí del instituto con más preguntas que respuestas. ¿Qué precio pagaríamos por acceder a esos secretos? ¿Qué verdades ocultas se revelarían en las letras escritas con esa tinta ancestral? Pero yo como periodista sabía que había algo más detrás de todo esto. La verdad estaba oculta en la tinta azul, como un enigma ancestral, esperando ser descifrado. Esto es más que grafología, susurró Marifer. Es un portal hacia lo desconocido. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y fascinación. La tinta azul no solo revela personalidades, sino también despierta lo que está dormido en nosotros. Aquí dijo, señalando una firma, este hombre era un asesino en serie. Su escritura reveló sus crímenes antes de que la policía lo atrapara. La tinta azul había sido su confesión silenciosa. ¿Cómo descubriste esto?, pregunté, mi voz apenas un hilo en la habitación cargada de misterio. Marifer sonrió con tristeza. Fue un accidente. Analizaba la escritura de un cliente y vi patrones oscuros. Sus letras formaban una pauta macabra. Cuando investigué más, descubrí que era un asesino buscado en varios estados. Desde entonces, había guardado el secreto, temiendo las consecuencias de revelar la verdadera naturaleza de la tinta azul. ¿Por qué no lo compartiste con el mundo?, pregunté. Porque hay un precio, respondió Marifer. Aquellos que escriben con esta tinta se enfrentan a sus propios demonios. Sus miedos, sus deseos más oscuros emergen. Algunos no pueden soportarlo y desaparecen. Miró hacia el tintero. La tinta azul es un puente entre lo consciente y lo inconsciente, pero cruzarlo tiene sus consecuencias. El precio de la tinta azul no se medía en monedas ni en kilos perdidos. Era un tributo más oscuro, pagado en los recovecos de la mente y en los suspiros de la cordura. Quienes se atrevían a sumergir la pluma en ese tintero ancestral se encontraban en un juego peligroso, donde las reglas eran dictadas por fuerzas que trascendían la comprensión humana. Los ojos de aquellos que escribían con la tinta azul se llenaban de visiones. No eran sueños comunes, eran imágenes vívidas, como si el velo entre el mundo tangible y el etéreo se hubieran rasgado. Veían rostros que no pertenecían a este tiempo ni a esta realidad, paisajes que nunca habían existido en la faz de la tierra, y palabras susurradas por voces sin boca, palabras que resonaban en los huesos y les robaban el sueño. Las manos temblaban al escribir, las letras fluían, pero no siempre obedecían. Se retorcían, se alargaban, se fragmentaban. Los trazos parecían tener vida propia,
como si la tinta azul se comunicara con el alma del escritor. Algunos afirmaban que podían sentir el pulso de generaciones pasadas, como si estuvieran canalizando a antiguos sabios o a almas atormentadas. Y luego estaban aquellos que desaparecían, se esfumaban sin dejar rastro, como si la tinta azul los hubiera tragado. Marifer y su madre sabían esto, pero seguían promoviendo su uso. ¿Por qué? ¿Qué ganaban con ello? La respuesta estaba en el manuscrito prohibido, en las palabras escritas por un alquimista en busca de la verdad definitiva. Quienes desaparecían se convertían en parte de ese enigma, sus historias entrelazadas con las de aquellos que los habían precedido. Quizás Marifer y su madre también pagaban un precio. Tal vez sus ojos también se llenaban de visiones, sus manos también temblaban al escribir, pero seguían adelante, como guardianas de un conocimiento ancestral. ¿Era ambición? ¿Era devoción? Solo ellas lo sabían. Y yo como periodista me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad al mundo o debía proteger el secreto de la tinta azul, aunque esto significara perderme en sus misterios? El tiempo pasó como un suspiro en el viento. Marifer y su madre se desvanecieron de la escena, como si nunca hubieran existido. Los memes en las redes sociales se volvieron recuerdos borrosos, y la tinta azul quedó relegada a una anécdota extraña en la memoria colectiva. Pero yo, Elena la periodista, que había cruzado el umbral del Instituto de Grafología Marifer, llevaba conmigo una carga que no podía soltar. Nunca publiqué mi artículo. No quería que la tinta azul cayera en manos equivocadas. ¿Qué podría hacer el mundo con ese poder? ¿Qué secretos oscuros se desatarían si todos tuvieran acceso a esa puerta entre lo consciente y lo inconsciente? Los días se volvieron semanas y las semanas se convirtieron en meses. A veces me encontraba mirando mi pluma con recelo, preguntándome si la tinta azul aún fluía en su interior, pero había decidido dejar de usar bolígrafos por completo. No quería tentar al destino, no quería arriesgar mi cordura. Y entonces, una noche, cuando la luna estaba alta en el cielo y las estrellas parpadeaban como ojos curiosos, recibí un mensaje. No era un correo electrónico ni un mensaje de texto. Era una voz, un susurro en mi mente. Elena, decía, ¿sigues buscando la verdad? La tinta azul estaba allí, esperando. No podía resistirme. Tomé mi pluma y escribí en un papel en blanco. Las letras se formaron solas, como si alguien más moviera mi mano. Y entonces vi las visiones, rostros que no pertenecían a este mundo, paisajes que nunca habían sido pintados por la luz del sol, y palabras, palabras que resonaban en mi alma como campanas antiguas. La tinta azul no era solo un portal hacia lo desconocido, era un espejo que reflejaba mi propia oscuridad, mis miedos, mis deseos, mis secretos más profundos. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué precio pagaría por cruzarla? Y así me sumergí en la tinta azul. Dejé que me arrastrara hacia lo etéreo, hacia los abismos de la mente. No sé si desaparecí o si simplemente me volví parte de la historia, pero sé que la tinta azul sigue allí, esperando a quien se atreva a escribir con ella. ¿Y tú, macabrónico, te atreverías? Que esta historia te acompañe en tus sueños y despierte tus propios enigmas. En el lienzo blanco y negro, donde cuentos tan